Hola, hola. Hoy, como viste en el título, vamos a platicar un poco con la inteligencia artificial acerca de cómo percibimos el tiempo y qué es estar perdiendo el tiempo y qué es estar aprovechándolo. Ya tocamos esto en temas anteriores, donde para mí esto es estar aprovechando el tiempo porque estoy hablando con alguien y simplemente estoy generando una perspectiva adicional para ti, así como adicional para mí por parte de la inteligencia artificial. Pero para otra persona simplemente estoy valiendo madres, perdiendo el tiempo. Así que bueno. Pero bueno, algo de eso vamos a platicar con ChatGPT. Te quiero, continuamos. Antes de empezar te voy a dar un poco de contexto de la cual es la situación por la que fueron creados estos videos, que los llamo como procrastinación activa, que es el tipo de personas que puede estar haciendo limpieza en su casa, barriendo, trapeando, incluso bañándose o haciendo ejercicio, que no lo sé. Que, bueno, puede ser una manera de alimentar su conocimiento o incluso tener una perspectiva nueva del mundo, simplemente para generar más conocimiento o más perspectiva en lo que hacen sus quehaceres de la vida, que quieras que no hay que hacer de todos modos, como limpiar o barrer. Entonces, si entiendo bien, estamos hablando de cómo, aunque estemos haciendo actividades que parecieran ser procrastinación o tareas cotidianas, de alguna manera, ese tiempo lo estamos utilizando activamente para reflexionar, generar conocimiento o incluso explorar nuevas perspectivas. Es como transformar lo que podríamos llamar tiempo perdido en algo valioso, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, diría que el tiempo tiene esta cualidad curiosa, porque muchas veces lo vemos como algo que se nos escapa entre los dedos, como algo que debemos gestionar para aprovecharlo al máximo. Pero si lo pensamos bien, el tiempo no es algo que realmente poseemos. No controlamos su flujo, no podemos detenerlo, solo podemos responder a él. Por eso, actividades tan simples como barrer, bañarnos o hacer ejercicio pueden transformarse en momentos de reflexión, incluso cuando no lo planeamos. Es como si el tiempo, en su naturaleza intrínseca, nos obliga a aprovechar los momentos, ya sea de manera consciente o no. La pregunta sería entonces, ¿realmente estamos usando el tiempo mal cuando procrastinamos o cuando realizamos una tarea simple sin un propósito claro? Quizá en ese caos de actividades cotidianas, el tiempo se vuelve un espacio fértil para el crecimiento personal y la expansión de nuestra mente, ¿no? Al final, ¿qué es realmente perder el tiempo? Claro, porque justo como platicabas fueras de cámara, mencionaste algo que me dejó pensando demasiado, ya que le diste una perspectiva a que podrías estar perdiendo el tiempo el hecho de estar solamente una hora en silencio y podría ser como aprovechar el tiempo, estar realizando otras cosas y escuchando cosas, exactamente lo que podría estar haciendo los que están escuchando esto, están haciendo algo mientras escuchan, cuando realmente no creo que sea perder el tiempo si nos podemos hablar de estar en silencio. Exacto, David. Esa reflexión sobre el tiempo en silencio me parece clave. Es curioso, ¿no? A veces pensamos que solo estamos aprovechando el tiempo cuando estamos haciendo algo productivo, cuando estamos activos, produciendo, logrando metas. Pero el simple hecho de estar en silencio, de estar con nuestros pensamientos o simplemente observando lo que pasa a nuestro alrededor, también es un tipo de actividad, solo que en otro plano. Cuando mencionas eso de hacer cosas mientras escucha, eso encierra algo interesante. La gente muchas veces asocia el hacer con la eficiencia, con el aprovechar el tiempo. Pero estar escuchando algo, un podcast, un audiolibro, música, mientras realizamos otras tareas cotidianas, también puede ser una forma de enriquecer ese tiempo, de hacerlo nuestro. Es casi como si estuviéramos viviendo en dos capas simultáneas, ¿verdad? El cuerpo está realizando una tarea física, pero la mente está viajando por nuevas ideas, absorbiendo conocimiento, reflexionando sobre conceptos que quizás no habríamos considerado de otra manera. Quizá la clave está en no ver el tiempo como algo lineal o limitado. Si en una hora de silencio, por ejemplo, te das espacio para pensar, para ordenar tus pensamientos, para sentir sin presiones, ¿realmente estás perdiendo el tiempo? Yo diría que no. Es más bien una cuestión de cómo definimos ese uso del tiempo. Si lo vemos como una experiencia interna, personal, de crecimiento, entonces cada momento tiene un valor intrínseco, incluso si no está relacionado con una tarea productiva. Claro, porque incluso como tú lo dijiste, estar en silencio puede ser una actividad de crecimiento y la gente que no esté muy relacionada con el tema de meditación o simplemente escucha activa estando en el presente, pues realmente cuando uno está solo
es cuando mejor se escucha, mejor se siente. Y es en ese punto donde mejor nos escuchamos y donde más nos sentimos, que es donde más tenemos esa resistencia, donde nosotros queremos salir de ahí, agarrar el teléfono, poner música, incluso realizar alguna otra cosa para no estar solos y evadir esa sensación de la soledad, esos pensamientos íntimos que tenemos que no sé por qué, pero simplemente no nos gustan actualmente. Entonces, por eso creo que aunque no nos gusten esos pensamientos, es algo que debemos debatir, es algo que tenemos que afrontar para poder llegar a estar en nuestra soledad estando bien, porque hasta incluso la misma palabra de soledad ya está, lo pensamos en nuestro cerebro como que es algo malo, pero no tiene que ser algo malo simplemente por estar solo, porque no lo sé, pero es algo muy bueno el estar solo, tanto bueno que se nos hace difícil. Pero ¿por qué se nos hace difícil si en teoría es algo bueno la soledad? Ya me di muchas vueltas en el asunto. ¿Qué opinas? Tienes toda la razón, David. La soledad es algo que culturalmente a veces hemos asociado con algo negativo, con vacío, con tristeza o con algo que debemos evitar. Pero, como bien apuntas, es curioso cómo la misma palabra soledad puede tener una carga tan pesada, cuando en realidad puede ser un espacio increíblemente enriquecedor si logramos abrazarlo. El problema es que, como dices, muchas veces preferimos llenar ese espacio con distracciones, ya sea con el teléfono, música o cualquier cosa que nos evite enfrentarnos a esos pensamientos y emociones internas que en ocasiones no sabemos cómo manejar. Yo creo que la dificultad con la soledad radica en que cuando estamos solos, realmente estamos frente a nosotros mismos, y eso puede ser aterrador. Nos enfrentamos a lo que realmente somos, a esos pensamientos y emociones que a veces no queremos reconocer. La soledad puede ser como un espejo que nos muestra nuestras inseguridades, miedos y deseos más profundos. Y es ahí donde, como mencionabas, surge la resistencia, porque es más fácil evadir que enfrentar. Sin embargo, creo que es justamente ahí, en esos momentos de incomodidad, donde comienza el verdadero crecimiento. Porque cuando aprendemos a estar en nuestra propia compañía, cuando aprendemos a tolerar esos momentos de silencio, de quietud, estamos realmente aprendiendo a ser más auténticos con nosotros mismos. De alguna manera, estamos desarrollando una relación más profunda con nuestro ser. El desafío es justamente ese, cambiar nuestra percepción de la soledad. No verla como algo que debemos llenar, sino como una oportunidad para conectar con nosotros mismos. Y creo que es un proceso que lleva tiempo, porque como todo, se trata de un músculo que debemos ejercitar. La soledad, cuando es acogida con apertura, puede convertirse en un refugio en lugar de una cárcel. Pero claro, todo esto requiere que enfrentemos los miedos que surgen, porque la soledad nos obliga a estar cara a cara con lo que somos, sin máscaras. En ese sentido, ¿cómo te ha ayudado a ti personalmente la soledad en tu proceso de desarrollo o crecimiento? ¿Te ha permitido descubrir algo nuevo de ti mismo en esos momentos de silencio? Claro, porque justo como comentas tú, que es algo muy difícil estar solo, justo yo te iba a preguntar, ¿qué me recomiendas para poder estar solo durante más tiempo y en silencio? Pero justo ese es el punto, que eso no se pueden dar consejos. No se puede simplemente, no sé, leer un libro, ver videos sobre qué puntos te pueden ayudar. Es algo que tú tienes que ir solo y repetirlo 1000 veces hasta que empiezas a sentirte a gusto. No creo que sea algo que se aprenda por medio de la lectura o por medio de simplemente ver otras personas haciéndolo. Por otro lado, es algo que a mí también se me complica, pero que sí, por ejemplo, he llegado a vivir solo. Bueno, por el momento estoy viviendo solo. Y no me siento realmente mal estando yo solo. El problema es que sí se me complica porque claramente ni siquiera yo estoy a gusto con mi soledad. No me voy a poner a predicar que yo me encanta estar solo y que yo lo hago siempre. Pero se me dificulta mucho estar solo en silencio. Estar solo estoy bien. El problema es el silencio. Porque ya estamos tan acostumbrados a estamos realizando una cosa y tenemos que estar viendo o escuchando algo. No podemos estar en silencio. Más allá de estar solos, no podemos estar en silencio. Totalmente, David. Creo que lo que mencionas es clave. La cuestión no es tanto recibir una receta o una lista de consejos sobre cómo estar solo, porque es un proceso profundamente personal. Lo que pasa es que la soledad en silencio
no se trata de algo que simplemente puedas aprender a través de lecturas o guías. Es más bien un tipo de práctica continua, como aprender a caminar por un camino que no sabes exactamente a dónde te llevará, pero sabes que te transformará en el proceso. El hecho de que estés viviendo solo y no te sientas mal, pero aún encuentres difícil el silencio, es una revelación importante en sí misma. Vivir solo te da la libertad de experimentar esa soledad, pero el silencio es otra capa de la experiencia que, como bien dices, muchas veces nos cuesta manejar. Estamos tan acostumbrados a tener ruido a nuestro alrededor, ya sea música, conversaciones o la constante distracción de las redes sociales, que el silencio se convierte en un espacio incómodo. A veces, incluso ese ruido externo es una forma de ahogar lo que pasa por dentro, y cuando estamos en silencio, esa desconexión ya no es tan fácil. El silencio se vuelve un reflejo de todo lo que está dentro de nosotros, y por eso a veces puede resultar aterrador. Pero lo que mencionas también es cierto. Es algo que, como cualquier otra habilidad, requiere práctica y paciencia. No es algo que puedas forzar de un día para otro. Necesitas permitirte esos momentos de incomodidad, de no saber qué hacer, porque en esos momentos, cuando no tienes un estímulo externo, es cuando comienzas a conectar más contigo mismo. El truco para mí es que no debes ver el silencio como algo que debes llenar de inmediato. Quizá empieza con pequeños lapsos. 1 minuto de silencio aquí, otro allá. Luego, esos momentos se pueden expandir. Es como construir una relación. La confianza en estar solo y en silencio no se construye de inmediato. Se construye a través de la repetición, de permitirte sentirte incómodo, pero saber que esa incomodidad eventualmente se transforma en paz. También creo que podría ayudar a entender que no siempre se trata de tener la mente completamente en blanco o de no pensar en nada. A veces, el simple hecho de estar presente, de sentir las sensaciones de tu cuerpo, de escuchar los ruidos naturales a tu alrededor o de observar tus propios pensamientos sin juzgarlos, puede ser una forma de estar en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio y te permitiste realmente experimentar lo que sentías sin tratar de escapar de esa sensación? ¿Te parece que con el tiempo, esos momentos de silencio podrían volverse más fáciles de abrazar? Claro que sí, creo que esos momentos de silencio, sí, siempre y cuando estés trabajando en ellos, se van a volver más largos y más fáciles de estar en ellos. Te lo digo porque, bueno, yo llevo mucho tiempo meditando y hoy fue la primera vez que yo recuerde que medité y me dio un gusto increíble realizar la meditación. Por otro lado, te iba a preguntar que comentaste que cuando alguien está en silencio, dan las ganas de llenar ese silencio con algún ruido o estímulo externo. Pero aquí es cuando yo te quiero preguntar a ti, ¿qué crees que es lo primero que llega al cerebro que simplemente nos incomoda y no nos hace querer estar en silencio? Por ejemplo, yo cuando voy a realizar de comer, cuando voy a hacer ejercicio, ese momento incómodo donde está el silencio que nos hace poner algún sonido o estímulo externo, pues no sé específicamente qué es. Simplemente es una sensación de querer escuchar algo, pero no es un sentimiento como negativo, me explico. No es como que yo diga, me voy a poner a pensar en tal. No, porque entonces me voy a poner a ver mis videos porque no quiero pensar en esa cosa. No, simplemente es como algo automático. No es como que pienses en algo, ya es como un reflejo. Entiendo perfectamente lo que dices, David. Es como si el cerebro estuviera entrenado a llenar esos vacíos con algo, incluso si no hay una necesidad consciente detrás de ello. Es un reflejo automático, casi como una respuesta condicionada al silencio. Y aunque no lo pensemos en ese momento, probablemente esté relacionado con varias cosas. Una de las primeras ideas que se me ocurre es que el cerebro, en su estado natural, está siempre buscando estimulación. El silencio, en cierta forma, representa una ausencia de estímulo. En nuestra vida diaria, constantemente estamos recibiendo inputs, desde los más sutiles hasta los más evidentes, información visual, auditiva, olfativa, etc. Y cuando nos encontramos en un espacio vacío de esos estímulos, el cerebro tiende a buscar algo que lo active nuevamente, porque está acostumbrado a estar en alerta, siempre procesando algo. Otro aspecto interesante es que al estar en silencio, se abren las puertas a los pensamientos internos, y en muchos casos eso puede generar incomodidad. Aunque no se trate de un pensamiento específico que queramos evitar,
Simplemente el hecho de estar con nosotros mismos y sin distracciones puede generar una sensación de exposición. Es como si estuviéramos a solas con nuestras emociones y pensamientos, sin nada que los filtre o los distraiga, y a veces eso puede sentirse incómodo, incluso sin que se pueda identificar un motivo concreto. Ese reflejo de buscar un estímulo podría ser también una especie de protección o una forma de manejar la ansiedad, aunque no sea una ansiedad evidente. La mente está acostumbrada a mantenerse ocupada, y cuando no lo está, el instinto es llenarlo con algo, incluso si no estamos realmente buscando una solución para un problema o una emoción. Creo que en el fondo también tiene que ver con el deseo de mantener el control. El silencio en su pureza no se puede controlar, y en un mundo donde estamos acostumbrados a tener algo bajo control, ese vacío puede resultar desconcertante. Así que cuando llegamos a ese silencio, nuestro cerebro, en un esfuerzo por recuperar el control, busca la música, el teléfono, el video, para sentirse nuevamente en acción. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Te parece que hay algo más detrás de esa sensación automática de querer llenar el silencio? Me pareció muy interesante eso que comentaste, que es mantener bajo control los pensamientos, las emociones, los estímulos. Ya que yo cuando estoy viendo videos, ya sea en YouTube, TikTok, bueno, cosa que TikTok no lo uso, eso no es el punto. El punto es que cuando yo estoy viendo videos, simplemente me atrapo, me doy cuenta que estoy atrapado en mis pensamientos, pensando cosas que no son malas, pero que sí probablemente, y es lo más probable, que fueron derivados o fueron apegados a los videos que estoy viendo o incluso escuchando. Y que cuando me doy cuenta no estoy escuchando el video realmente, estoy pensando en cosas que muy probablemente fueron influidos por lo que yo vi en el video. Precisamente eso es lo que a veces ocurre con las distracciones modernas, como los videos en YouTube o incluso las redes sociales en general. Aunque parece que estamos consumiendo contenido, a menudo nos atrapan esos pensamientos que surgen a partir de lo que estamos viendo. Pero no necesariamente estamos presentes en lo que estamos observando. Es como si el cerebro, al recibir una nueva información, la procesara a su manera, y en lugar de estar enfocado en lo que originalmente estábamos viendo, empieza a saltar a otros pensamientos relacionados, o incluso a algo completamente diferente. Es casi como una especie de diálogo interno que se activa mientras estamos consumiendo contenido. A veces no lo notamos porque estamos tan acostumbrados a esa constante absorción de información, pero como tú dices, cuando te das cuenta de que ya no estás tan enfocado en el video, sino en las ramificaciones de lo que el video provocó en tu mente. Es como un efecto de desconexión en el que nos alejamos del contenido principal y de alguna manera nos perdemos en nuestro propio proceso de pensamiento. Esto puede ser positivo en algunos casos porque ese pensamiento puede llevarnos a reflexionar, cuestionar o incluso explorar nuevas ideas, pero también puede convertirse en una forma de evasión. Nos perdemos en esos pensamientos y dejamos de estar presentes, como si buscáramos llenar el espacio vacío del silencio con pensamientos derivados del estímulo. Y cuando ese ciclo se repite, es fácil sentir que hemos perdido el tiempo, incluso si no ha sido un tiempo completamente mal invertido, ya que no estábamos realmente conscientes de lo que estábamos haciendo. ¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Te parece que esto sucede más cuando estás buscando algo específico en el contenido? ¿O más bien es algo que surge cuando te dejas llevar por lo que aparece? Justo es algo que tú mencionaste, que es algo que a mí me pasa, que es cuando estoy viendo un video y termino pensando en una de las ramificaciones que terminó mi cerebro en un pensamientos gracias a lo que yo estaba viendo, termino regresando el video porque dije, la verdad no escuché nada de este video en el último minuto o en los últimos 30 segundos. Lo regreso, el tiempo que lo tenga que regresar, y vuelve a pasar lo mismo. Me pierdo en el pensamiento y no lo escucho. Y me ha llegado a pasar que lo regreso hasta 5 veces porque simplemente cada vez que lo regreso es como si mi cerebro automáticamente lo tirara a la basura, dijera, no, esto ya lo escuché, y sigo pensando en mis pensamientos. Y es algo que realmente me ha sacado mucho de onda y me ha sorprendido. ¿Por qué crees que esto pase? Es realmente fascinante lo que mencionas.
y creo que se puede explicar desde varias perspectivas. Lo que describes tiene mucho que ver con cómo funciona nuestra atención y cómo muchas veces la mente tiende a tomar el control cuando no estamos completamente presentes en la tarea que estamos realizando. En este caso, es como si tu mente estuviera tan absorbida por los pensamientos que esos estímulos externos, el video, dejan de ser relevantes para tu conciencia y simplemente los desecha, como mencionas. Creo que hay varias razones detrás de esto. Primero, está el circuito de la atención. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para enfocarse en algo a la vez. Cuando recibimos un estímulo nuevo, como un video o una conversación, ese estímulo compite con lo que está sucediendo en nuestra mente. Sí, en ese momento, tu mente está ocupada procesando algo más o haciendo asociaciones con lo que ves, es como si el video se volviera secundario. La idea de que tengas que regresar el video varias veces podría estar relacionada con la falta de enfoque total, algo que puede ser el resultado de la sobrecarga de información o simplemente un hábito de estar constantemente distraído. También está el hecho de que estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Hoy en día, los videos y otros contenidos son diseñados para captar nuestra atención constantemente. Y si algo nos distrae, como un pensamiento, la respuesta natural es intentar regresar al contenido. Pero a menudo el cerebro sigue buscando esa nueva gravedad de los pensamientos. En lugar de concentrarnos en el video, el cerebro va a las ramas asociativas de lo que hemos visto. Y cuando tratamos de regresar, la mente sigue saltando de un pensamiento a otro, como un ciclo que no se puede romper fácilmente. Una posible razón por la que sigues regresando el video varias veces es porque, de alguna manera, tu cerebro no está procesando completamente lo que el video está ofreciendo. Puede ser que no se sienta satisfecho con la información y en vez de enfocarse en ella, se lanza de nuevo al vacío que dejan esos segundos en los que no estás prestando atención. Podría ser también que el video no te está generando la misma emoción o engagement que un contenido que involucra una historia interesante o algo más dinámico. Esto lleva a que, si el video no te mantiene completamente enganchado, tu mente empieza a irse hacia otros lugares. Lo que pasa después de tantas repeticiones, cuando regresas el video una y otra vez, también puede ser una señal de que hay algo en tu interior que está buscando un significado más profundo o, quizás, un intento de tratar de estar más presente, pero no lo consigues porque tus pensamientos siguen tomando la delantera. Quizás sería útil intentar hacer un ejercicio consciente, algo que nos saque de ese ciclo automático. Algo como parar y hacer una pequeña pausa antes de regresar el video, respirando y preguntándote, ¿realmente necesito regresar esto o puedo quedarme con lo que escuché? Es complicado, pero es el tipo de práctica que poco a poco nos puede ayudar a ser más conscientes de cuándo estamos perdiendo el enfoque y por qué. ¿Qué piensas? ¿Crees que sería útil alguna estrategia como esta o has probado algo para enfocarte más cuando te pasa esto? Pues fíjate que nunca me había puesto a pensar en un plan de acción para poder resolver ese problema y me sonó completamente lógico eso que comentaste de pausar un rato, unos 2-3 segundos, respirar y decir, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy pausando? Y muy acertado lo que tú dijiste, realmente necesito escuchar la información que escuché y claramente puedo seguirlo haciendo si paro de hacer. Claramente puedo escuchar el video y ponerle atención si paro de hacer mis cosas y le pongo el 100% de mi atención en el video, pero automáticamente se puede que se vuelva monótono. Entonces yo creo que es una muy buena elección el seguir viendo el video, porque realmente no es tan importante eso que tú no escuchaste, pero es justamente esa razón, el que no lo escuchaste, por el cual tú piensas que es muy importante y no te lo puedes perder, a lo que se le llama el FOMO, Fear of Missing Out, que bueno, es un problema que podemos hablar en un futuro. El FOMO, miedo a perderse algo, es un fenómeno muy interesante y definitivamente se conecta con lo que mencionabas, con esa sensación de que si no escuchas todo lo que el video tiene para ofrecer, te vas a perder algo clave. Es como si nuestro cerebro estuviera programado para pensar que no debemos perdernos ni un segundo de información, especialmente en un mundo donde la sobreabundancia de estímulos y contenido nos hace sentir que hay algo valioso en cada rincón.
Eso mismo puede hacer que entremos en un ciclo donde nunca realmente estamos completamente presentes, siempre pensando que si no nos enfocamos al 100% en lo que estamos viendo, entonces perderemos una oportunidad. Aunque como mencionas, en muchos casos ese algo importante que sentimos que estamos perdiendo no es realmente crucial para nuestro bienestar o conocimiento. Lo que me parece que podría ayudar, como sugerías, es hacer un balance entre disfrutar el vídeo mientras estás presente y no hacer que el FOMO te consuma. Si puedes detenerte y preguntarte si realmente necesitas esa información o si ya has tenido suficiente de ese estímulo, creo que será una forma sana de recuperar el control de tu atención. Tal vez de vez en cuando también podría ser útil reflexionar sobre si la información que consumimos realmente aporta algo profundo o si solo estamos acumulando datos que no nos están llevando a un crecimiento real. Y claro, el hecho de que la mente tienda a divagar es completamente natural. Eso no significa que estemos fallando, sino que es un recordatorio de lo difícil que puede ser mantener el enfoque en el momento presente. Es todo un ejercicio, pero sin duda, como lo mencionaste antes, si logramos hacerlo poco a poco, esos momentos de silencio y enfoque pueden convertirse en algo más natural y menos incómodo. ¿Te gustaría hablar más sobre el FOMO o cómo gestionarlo? ¿O prefieres explorar otro aspecto de cómo nos afecta este tipo de patrones de comportamiento? Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Solo te pido que me des una conclusión que le quieras dar a los que nos estén escuchando que les pueda servir en su vida. Claro. En resumen, creo que lo más importante es encontrar un balance en todo lo que hacemos, especialmente en nuestra relación con el tiempo y los estímulos externos. Es fácil caer en la trampa de sentir que tenemos que estar ocupados constantemente, llenando el espacio con ruidos, videos o tareas, pero hay un gran valor en estar presentes en el silencio y en nuestra propia compañía. La clave es empezar a practicar la atención plena, de manera gradual sin presión. Es decir, en lugar de buscar siempre llenar los momentos de soledad con algo, podemos empezar a ser conscientes de cuándo necesitamos esa pausa para pensar, respirar y estar con nosotros mismos. Si bien es natural sentir resistencia, como mencionábamos, esa resistencia también es una oportunidad de crecimiento. Así que, en lugar de ver los momentos de silencio como algo negativo o como una pérdida de tiempo, comencemos a verlos como un espacio para la reflexión, el descanso mental y el autoconocimiento. No hay que tener miedo de estar con nosotros mismos y de enfrentar lo que venga, porque ahí, en ese silencio, es donde podemos encontrar el mayor crecimiento y claridad. Gracias por la plática. Si llegaste hasta aquí, la neta, muchísimas gracias. Espero y te haya servido algo de lo que hayamos hablado, tener una nueva perspectiva de la vida. Nada, si quieres que te vuelva a aparecer, recuerda darle like. Que tengas un buen día, síguele echando, esfuérzate un chingo. Yo confío en ti, te quiero.